Decía hace un momento que está en la línea y agradezco a Jesús Valencia, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Con el gusto de saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Decía hace un momento Buenas antes noches. de la pausa que hasta dónde va a beneficiar esta reforma a la subcontratación, a lo que conocemos como outsourcing. ¿Es algo positivo para los miles de trabajadores en nuestro país o qué va a pasar? ¿Cómo lo observan ustedes? Bueno, yo creo que es algo positivo que se regule la subcontratación. Me parece que ya había proliferado mucho. Varias de las empresas habían hecho su propia empresa subcontratista y hablamos de que hay alrededor de 5 millones de trabajadores que ya estaban laborando bajo este esquema, cosa que definitivamente pues no es algo justificable, puesto que la mayoría realmente realizan las mismas labores que otros trabajadores que sí están registrados pues bajo el régimen normal de contratación, es decir, directamente por parte de las empresas. Entonces creo yo que pues algún beneficio va a tener. Me parece que de todas maneras no se está llevando a cabo la reforma en los términos que anunció el presidente el 12 de noviembre del año pasado. Él dijo que se iba a eliminar totalmente el outsourcing, pero bueno, en la reforma que está aprobando hasta el momento la Cámara de Diputados y el Senado, lo que se está planteando es que se va a permitir el outsourcing pues para actividades no especializadas de las empresas. Y bueno, esto de todas maneras da un margen para que haya algunas empresas que sigan evadiendo y sigan simulando contrataciones de los trabajadores para evadir sus derechos laborales. Veíamos alguna de estas empresas o actividades especializadas, por ejemplo, la gente de mantenimiento, de limpieza de la propia presidencia de la República. Había una empresa que subcontrata o subcontrataba a personal para hacer esta actividad. Efectivamente, y por lo visto, pues lo van a seguir realizando. Es cierto que hay alguna reforma ya a la ley de trabajadores al servicio del Estado, es cierto que se está planteando que no haya subcontratación para actividades esenciales, pero pues tan sencillo como que metan a estas decenas de miles de trabajadores que hacen limpieza, por ejemplo, como una actividad no esencial, y con ese solo hecho, pues ya les es permitido. Dice la Secretaría de Trabajo, y bueno, en la reforma viene considerado esto, que habrá un padrón en el que se tienen que registrar las diferentes organizaciones, las diferentes empresas que planteen ofrecer servicios no especializados. Sin embargo, pues eso no es suficiente porque lo que falta definir claramente es bajo qué criterios se van a considerar empresas no especializadas o empresas especializadas. Ese es el verdadero problema porque pues varios de esos trabajadores van a seguir en la misma situación. Pues veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto ya se dio esta aprobación, esta modificación y están estos pendientes que usted acaba de mencionar. Agradecerle al secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, Jesús Valencia, el tiempo precisamente para tratar de entender esta reforma a lo que conocemos como outsourcing o subcontratación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Julio César.